Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre magnitudes físicas y su medición. Vamos a enfocarnos a saber cuáles son las magnitudes físicas y cuál ha sido la historia para llegar a estas mismas. Pero antes de comenzar con esta clase, los invito a que hagamos una pequeña oración. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti con un corazón que desborda de alegría para darte gracias por regalarme un nuevo día de vida. Sin duda estará lleno de luz y hermosas bendiciones. Hoy te doy las gracias porque has estado conmigo en todo momento, cuando me sentía solo y que nadie me entendía. Tú me diste la mano y en ti encontré el amor que tanto yo buscaba. Tú me has dado la paz y sé que es tu misericordia la que me permite despertar cada día. Gracias, mi amado Dios, porque nunca me has dejado solo. Toda esta oración te la hago llegar en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como introducción podemos decir que para comprender y estudiar la naturaleza que nos rodea, pues el hombre ha utilizado sus sentidos, tanto el tacto, la vista, el gusto, etcétera, pero como estos son limitados, por ejemplo, no percibían el mundo del microscopio o distorsionaban o deformaban la realidad por los espejismos, la sensación caliente y fría, etcétera. Tuvo que ir inventando poco a poco aparatos para ampliar sus sentidos. Así desarrolló instrumentos de medición, los cuales le ayudaron a percibir con mayor confiabilidad y claridad el mundo material que los rodeaba. Con el paso de los años, la humanidad comprendió que para entender la naturaleza y explicarla, así como los fenómenos que en ella sucedían, eran necesarias las observaciones y la experimentación. A través de la observación, pues fue posible apreciar con más detalle todos esos fenómenos de la naturaleza como los huracanes, el movimiento, las erupciones volcánicas, las constelaciones y las galaxias, la temperatura de los polos, el deshielo de los glaciares, entre muchas otras cosas. Junto con la observación, la experimentación ha sido un elemento clave que ha permitido replicar bajo condiciones controladas los fenómenos de interés que contribuyen no solo al avance de la ciencia en general, sino que aportan importantes explicaciones que nos van a permitir entender el comportamiento de nuestro planeta y del universo entero. En la antigüedad, para medir utilizaban las partes del cuerpo como era la mano, el codo, los brazos, el palmo, la cuarta y hasta el pie. Debido a que estas unidades de medición no estaban totalmente prescritas por aquella época, en países de habla inglesa se tomaban estas medidas con base al cuerpo del rey vigente. En nuestra época, en Estados Unidos, se utiliza la pulgada y el pie como unidades de medición. Para poder comprender un poco más este tema, primero vamos a definir qué es medir. Medir va a ser comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria, convencional, se va a tomar como base, unidad o patrón de la medida. Cuando nosotros medimos siempre van a intervenir tres aspectos. Primero va a ser lo que se mide, después el aparato o el instrumento que yo voy a utilizar para medir y por último las unidades de medida del sistema establecido. Vamos a tener primero dos tipos de mediciones. Nosotros vamos a poder medir de forma directa y de forma indirecta. Las mediciones pueden hacerse de forma directa cuando medimos la altura, por ejemplo, de una persona con la cinta métrica, cuando medimos el tiempo en que tarda en hervir el agua, y podemos medirlo también de forma indirecta, por ejemplo, cuando tomamos la temperatura de una persona con fiebre, cuando calculamos la velocidad de un vehículo o la distancia entre la Tierra y la Luna. Debido a que en la antigüedad había muchísimas formas de medir y cada civilización utilizaba su forma para medir, pues en 1795 se llevó a cabo la Convención Mundial de Ciencias en París, Francia, y ahí fue donde se estableció un sistema universal de las medidas llamado sistema métrico decimal. Esto fue para que mundialmente, internacionalmente, pues todos pudieran medir de la misma forma.
Posteriormente, en 1875 se realizó igualmente en París la Convención del Metro, teniendo como resultado el compromiso de 18 naciones para adoptar el uso del sistema métrico decimal, exceptuando a Inglaterra, que no acudió a la reunión y se negó a emplear los sistemas de unidades que en ese entonces fueron establecidos. El sistema métrico decimal se adoptó internacionalmente en la Conferencia General de Pesos y Medidas de 1889 y dio como resultado lo que ahora conocemos como el Sistema Internacional de Medidas. En 1960 se sustituyó por otro que era aún más preciso y se dio el Sistema Internacional de Medidas, que se utiliza actualmente en el 95% de la población. El sistema métrico, el sistema internacional que ahora ocupamos, pues necesitó un diseño muy específico. ¿Cuál tenía que ser este diseño? Pues este diseño tenía que ser neutral y universal, lo más neutral posible para facilitar su adopción en la diversidad de países. Otras unidades de la época pues se derivan a lo largo del pie de algún gobernante y frecuentemente cambian tras su sucesión. Las nuevas unidades pues no habrían que depender de estas circunstancias nacionales, locales o temporales. También deberían de ser reproducibles. Aquí los diseñadores desarrollaron definiciones de las unidades básicas de forma que cualquier laboratorio equipado adecuadamente podría hacer sus modelos propios. Originalmente, las unidades bases se habían derivado a lo largo de un segmento del meridiano terrestre y del peso de cierta cantidad de agua. También debieron de ser múltiples decimales. Todos los múltiplos y submúltiplos de unidades bases serían potencias decimales. Y por último, deberían de ser prácticas. Las nuevas unidades deberían de ser lo más cercanas a los valores de uso corriente de aquel entonces, es decir, debían ser lo más prácticas posibles. Después de ver lo que es la medición, ahora vamos a enfocarnos a la magnitud. La magnitud lo vamos a definir como todo aquello que puede ser medido, como el tiempo, la longitud, la masa, el volumen, la densidad, la fuerza, etc. Vamos a tener magnitudes fundamentales, que estas van a ser aquellas que se definen con un número o una unidad y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Entre las unidades básicas fundamentales del sistema métrico decimal vamos a tener la de longitud, que vamos a estar midiéndolas con el metro, vamos a tener la de la masa, que la vamos a medir con el kilogramo, y el tiempo, que va a estar medido en segundos. Algunas de las magnitudes fundamentales con las que nosotros vamos a trabajar son estas. Tenemos la longitud, que como ya lo habíamos dicho, vamos a trabajar en metros. Su símbolo va a ser una M minúscula. La masa, que va a estar en kilogramos, y sus símbolos va a ser una kg, ambas minúsculas. El tiempo, que va a estar medido en segundos, su símbolo una S minúscula. La corriente eléctrica la vamos a medir en amperes. Esta va a estar simbolizada con una A mayúscula. La temperatura la vamos a usar en grados Kelvin, que va a estar con una K. La cantidad de sustancia en mol, que va a estar escrito mol con minúsculas, y la intensidad luminosa, que esta la vamos a medir con la candela, CD. Por último, vamos a definir cada una de nuestras magnitudes fundamentales. El metro pues surgió como el prototipo de una barra de platino y se definió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de segundos. El kilogramo se definió a partir de la masa de un cilindro fabricado con una aleación de platino iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, Francia. El segundo es el tiempo que requiere un átomo de cesio 133 para realizar 9, 192, 631 y 770 vibraciones, que corresponden a la transición de dos niveles hiperfinos del estado fundamental. El amperio o ampere es la intensidad de la corriente que mantenía entre dos conductores paralelos
rectilíneos de longitud infinita y de sección circular despreciable, separados por una distancia de 1 metro y situados en el vacío, produce dichos conductores de fuerza de 2 por 10 a la 7 newtons por cada metro de longitud. El Kelvin se definió como la fracción 1 sobre 273, 16 de la temperatura triple del agua. El punto triple del agua corresponde a la temperatura y presión únicas en las que el agua, el vapor de agua y el hielo pueden coexistir en equilibrio. El mol va a ser la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales equivalente a la cantidad de átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono 2. La candela va a ser la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz. Con esto vamos nosotros concluyendo nuestra clase de hoy. No olviden realizar sus apuntes correspondientes sobre el tema.